Que seas tú quien nos guíe, que seas tú, Señor, quien nos cuide y nos ayude a hacer tu voluntad en medio de toda situación por la cual estemos pasando. Tú eres, Dios, nuestra paz. Tú eres nuestro Señor y en ti confiamos. Tú estás en control de todo. Nosotros somos lo que no sabemos y a veces las ansiedades llegan cuando no sabemos qué hacer. Perdónanos, oh Dios, por eso. Nuestra humanidad nos traiciona. Pero gracias, Señor, porque podemos reflexionar y decir gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Cuídanos, Señor, y guárdanos en este tiempo de escuela dominical para este tema nuevo que vamos a entrar. Vamos a hablar, oh Dios, de lo que es la Santa Cena, la comunión y el bautismo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué ha significado esto dentro del pueblo cristiano a través de los siglos? En tus manos estamos, Padre, para tratar de nosotros ver a la luz de la Escritura qué es lo que tú nos has dejado dicho. Padre, en tu nombre venimos y que sea tu Espíritu quien nos guíe, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos todo con gracias. Amén. Hermano, ustedes me perdonan, pero yo no sé, porque yo tengo calor. Qué extraño, ¿no? Sí, tengo calor. Uf. Perfecto. Capítulo 28, hermanos amados, del bautismo y la Santa Cena es de lo que vamos a hablar. Y asimismo se titula en la confesión de fe el tema que vamos a tratar de eso al ser traducido al español. Dice así: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. De paso, antes de que nosotros sigamos, para ustedes, ¿qué es una ordenanza? Cuando ustedes escuchen eso. Ah, esa es la parte. Ah, sí. Oh, sí. Es un requisito, algo que no tiene de vuelta atrás. Una opción. Yo no puedo tener opción ante los ojos del Señor. Pero entonces es importante. La Iglesia lo estableció como ordenanza debido a su importancia y la manera en que Pablo y Cristo se expresaron con respecto a esta ordenanza. Dice que esto es una ordenanza. Aquí no hay un requerimiento. Tristemente, dentro del cristianismo hay iglesias que no lo celebran. Hay otras que lo hacen anuales, o a veces en momentos especiales y considerados, otros definitivamente nunca. Son muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que analizar y ver cómo es que la iglesia se ha manejado. La pregunta es si Dios sabía que iba a ser así. Dios sabía quiénes éramos nosotros. Esa fue la razón, la que yo siempre digo, de escoger al pueblo de Israel para enseñarle al mundo lo que es el ser humano. Dice, yo voy a estar con ustedes, voy a ser su pueblo y ustedes serán mi pueblo. Y eso debería ser una razón para ellos estar felices y decir, Señor, ya que te tenemos a ti, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, no vamos a tener pero. La pregunta es si fue así. Porque es una enseñanza, una demostración de lo que será el ser humano hasta el día que el Señor diga hasta aquí. ¿Entiende? Por el problema del pecado. Somos todos pecadores inclinados al mal. Por eso es que cuando decimos ordenanza, dice, tú puedes decir lo que tú quieras, pero esto es un asunto que viene directamente del cielo. Ok. Ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Esa es la parte inicial, primaria. ¿Por qué mencionamos a Pablo hace un momentito? Bueno, el Señor llamó a Pablo para explicar todas las responsabilidades que el Hijo de Dios tenía que tener con respecto a este evangelio. A definir, a sistematizar estas enseñanzas del evangelio. Pablo, en esa preparación que tenía, Dios lo llamó para que pudiera explicar esto a la humanidad, utilizando los demás apóstoles, los siervos de Dios, luego los padres de la iglesia, que con todos sus errores y faltas que cometieron, pudieron sostener por el Espíritu Santo la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Las doctrinas básicas que no pueden ser variadas, que pertenecen al cristianismo para la salvación. Nadie la puede cambiar. El que cambia eso pasa a ser secta. Por eso es que decimos que es una secta los testigos de Jehová, porque
descartan lo que por ortodoxia la iglesia ha definido y ha creído. La iglesia. ¿Se entiende? No es que hay una iglesia en un lugar determinado, que esa es la iglesia definitiva, la que Dios escogió, la verdadera iglesia. No, es el cuerpo de Cristo trabajando en diferentes lugares. Esa comunidad que Dios le había prometido de antemano a Abraham, que sería realmente la comunidad que él tendría. Y luego a Cristo, como veremos hoy en el sermón, se le dice que él por petición tendría el control y los dominios de toda la tierra. O sea, esa es su iglesia, donde él sería la cabeza. Esa es su iglesia. Esa iglesia se ha diversificado con hombres que Dios ha escogido a través del tiempo para pelear, para luchar, para que las doctrinas permanezcan. Ahora, nos toca a nosotros ver eso en la historia. Es una responsabilidad. Por otra parte, aquí hemos hablado de que nosotros somos sola escritura. Sola escritura significa eso. La escritura tiene, como se define, la perspicuidad, que no es otra cosa más que ella misma puede interpretarse por sí misma. Ella es suficiente, tiene la fuerza, tiene el poder para que puntos que tú no conoces, que tú no entiendes, tú puedes verlo a la luz de todos los pasajes bíblicos, donde un pasaje oscuro se puede interpretar a la luz de los pasajes más claros. Entonces ahí entra un principio de hermenéutica, de teología, donde yo me envuelvo en eso para buscar la verdad. Ahora, esa sola escritura no es soloísmo bíblico. Estamos usando muchos términos hoy aquí, ya yo no entiendo nada, ya me perdí, ¿no? Yo espero que ustedes entiendan todo lo que está pasando, porque nosotros tenemos en planes meternos en analizar doctrinas que siempre ha creído la iglesia. Y eso, mi hermano, de verdad que posiblemente muchos dirían, bueno, yo no voy para la escuela dominical hoy, yo no entiendo nada, no sé, va a ser difícil. Pero si ustedes estudian y van estudiando, van a ver que vamos a tener que meternos en términos históricos, vamos a tener que usar algunos tecnicismos, pero dentro de nuestras limitaciones, por cierto, y hasta donde podamos entenderlo, y usando las capacidades de otros para tratar de aclarar esas cosas, para que ellos mismos nos ayuden y nosotros aquí nos podamos ayudar entre todos. Vamos a usarlo, pero vamos a tratar de explicar cada tecnicismo en el cual nosotros entremos. Por eso es que me estoy atreviendo a ir usando cosas adelantadas para cuando entremos ahí ya usted sepa de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Entonces, no es soloísmo bíblico. ¿Por qué? ¿Qué es soloísmo bíblico? La Biblia es la palabra de Dios, no tengo que escuchar más nada. Entonces ellos no van ni a historia, ni analizan a nadie que estudie griego, a ningún hombre. Eso es cosa de hombre. Yo y el Espíritu Santo somos suficientes. Eso no es lo que la palabra de Dios ha enseñado, porque Dios ha utilizado la iglesia. ¿Ve? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué significa que Dios ha utilizado la iglesia? ¿Y quiénes son la iglesia? Son hombres. Hombres que Dios levanta en un momento determinado. Personajes que nos van a ayudar, nos van a dar luz. Nadie pone en desmérito la realidad de que en este mundo siempre han existido personas con más capacidades que yo. Unos tienen una capacidad y otros tienen otra capacidad. Entonces, el que es sabio entiende que él no lo sabe todo, sino que ahora utiliza las diferentes capacidades para ver cómo él aprende de un mundo que tiene diversidades de conocimiento y personas preparadas, y la iglesia está ahí en ese mismo medio. La iglesia no está lejos de esa realidad, está cercana. Pero a veces el ego humano nos hace creer que yo soy autosuficiente. Hay uno de los grandes personajes reconocido, exaltado, como Albert Einstein. Él llegó a decir algo que parece simple, y que lo dijera él tuvo mucha importancia. Dice, cuando de repente sale y dice, todos somos ignorantes, incluyéndome yo. ¿Cómo va a ser? Sí, porque nadie lo sabe todo. Siempre hay cosas que ignoramos. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, cuando entendemos eso, a poder entender de que yo necesito a los demás. Entonces, la iglesia
que está compuesta de hombres y mujeres que tienen conocimiento, cosas que ofrecernos. Ella se ha alimentado de eso y nosotros vamos a la historia para ver cómo la iglesia se ha desenvuelto en esa lucha para no dejar pasar la apostasía, las falsas doctrinas. Vamos, la encontramos y decimos: Señor, tú has estado ahí, porque definitivamente ha estado el Espíritu de Dios. Y las batallas que los hombres han tenido para tratar de introducir otras enseñanzas diferentes. Y eso empezó en el primer siglo con los gnósticos, que trataron de definir a un Dios como que salía, un Dios daba a otro más grande y había otro, uno menor, otro menor, hasta llegar a un demiurgo, una cosa extraña que ellos veían con respecto a eso, que finalmente existía alguien que controlaba todo. Bueno, pues vamos a hacer todo una mitología y a definir, a ponerle nombre a los dioses. Le ponían nombre en ese tiempo, los griegos se pusieron nombre al dios del aire, al dios del mar, al dios de todo lo que se mueve, de toda la naturaleza. Y entonces habían diferentes dioses, pero alguien muy especial, único, que se llamaba Zeus, ¿entiendes? Que controlaba a todos los dioses. Pero entre ellos se peleaban, y uno con otro, una cosa. La gente creyó todo eso. ¿Sí ven? La iglesia estaba envuelta desde el primer siglo en todas esas luchas que se introducían sutilmente en el cristianismo y se ligaban. Entonces estaban los hombres de Dios para decirle: no, saquen todo eso. Eso no es lo que dice el Señor. ¿Y quién mejor que Pablo? Un hombre que conocía la filosofía del momento, conocía varios idiomas. Dios sabe lo que estaba haciendo. Entonces la iglesia, pero no es la Santa Iglesia Católica y Romana. No, ella lo que ha hecho ha sido corromper el Evangelio, que es diferente, e introducir paganismo. Y a mí no me importa decirlo aquí, hermano, porque esa es la realidad. Esas ordenanzas que nosotros tenemos la Iglesia Católica con respecto a esto también, a lo que yo veo, ha corrompido esto de la Santa Cena. Ay, mi hermano, hoy gracias a Dios que tenemos tanta información abierta, porque ellos tuvieron un tiempo en esa Edad Media de que decían lo que ellos querían y la gente lo creía. No había internet, no había nada, la gente no investigaba, y además caminaban por el miedo y por el temor, y estaba lleno de personas que eran muy místicas, ¿no? Y a todos le tenían miedo. Si tú no haces esto, entonces la iglesia te puede castigar por esto y por la iglesia, todo el tiempo la iglesia. Entonces se subió así y establecieron y ponían todo lo que ellos querían. Ahora, desmantelar todo eso a la luz de la palabra de Dios vino con la reforma, diciendo: vamos a la escritura porque nos ha engañado por tiempo. Pero la iglesia estuvo ahí, los hijos de Dios estuvieron ahí batallando una y otra vez, pero ese poder fue tan fuerte que tuvo que dividirse en el 1059, la iglesia con una parte ortodoxa, la oriental y la de occidente, y todo por un bendito papismo, un jerarca, que ese era el que iba a controlar la iglesia. Pues él pudo, por su poder, poner las doctrinas que él quiso. Trento quiso hacer algo para minimizarla, pero lo empeora. Porque aunque fue sutil para tratar de cambiar cosas, no lo pudo hacer, porque se mantuvo sosteniendo al papismo. Y ese ha sido el mal de esa iglesia romana. No hay poder humano que sustituya a Cristo. No hay. Estas ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Miren lo que dice: estos reformadores estaban tan claros y sabían hacia dónde iba la flecha, que dijeron: el único legislador, nadie puede decir otra cosa que él no haya dicho, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Lo que dijo la iglesia institucional o Cristo. La iglesia debe vigilar que todo lo que cree han sido las palabras de Cristo. Cuando la Escritura misma advierte y dice: ahí tenemos los apóstoles, ellos estuvieron conmigo, yo les estuve instruyendo con todas sus debilidades, ellos saben lo que creemos, ahora van a aprender más por Pablo, van a comenzar a sistematizar este evangelio, y
toda la iglesia a partir de ahora debe estar sujeta y sustentada por la doctrina de los apóstoles. La pregunta mía ahora aquí, antes de todo, ustedes que estamos en este tiempo, hemos tenido tanta oportunidad de ver cómo se ha desarrollado la vida de la iglesia de Cristo a través de los siglos, podemos nosotros descifrar y ver claramente de que no todo el mundo hace lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo dijo, sino que tenemos que apelar a que la palabra de Dios no es únicamente lo que está escrito, sino la tradición bingo. Ya con eso podemos nosotros decir que hay una institución que hay que respetar, que Dios estableció una institución con nombre, le puso nombre y la estableció en algún sitio. Entonces vamos a entrar en una competencia donde no, la bautista es la de Cristo, no la reformada es la de Cristo, no la que está en Roma es la de Cristo, no nosotros los ortodoxos fuimos lo que perpetuamos la realidad de la verdad en Cristo. Nosotros sí sabemos porque nunca negociamos con lo que la iglesia en Occidente hizo, y comienza esa batalla y dicen a pelear por la verdadera iglesia, por una institución. Nunca el Señor nos dijo, vean a una institución, cuando vean este nombre, ese es. ¿Verdad que no lo encuentran en la Escritura? No hay un nombre, no hay un nombre. Ahora nosotros tenemos un nombre para identificarnos. Caramba, miren, estamos aquí luchando. Este grupo de personas ahora nos llamamos reformados. Perfecto, comienza el movimiento reformado. Muchos se unen a él y ven la realidad que hay que enfrentar a esa iglesia que nos controló por 1000 años. Pero siguen pasando los días, las semanas, los meses, los años, y los hombres en esa búsqueda del poder, entonces ahora, dentro de ese mismo nombre que escogieron, vamos a ser wesleyanos, vamos a ser luteranos. Comienzan entonces nuevamente a separarse, porque nosotros somos los que en verdad estamos en esa verdadera lucha de ir a la Escritura. Esto es lo que dice, las interpretaciones. Y cuando nosotros creemos como institución, si somos bautistas, si somos reformados, si somos wesleyanos, que estamos en la verdad, entonces descartamos a los demás, porque yo soy la verdadera iglesia. Y comenzamos a decirle que la verdadera iglesia de Cristo son los bautistas, son los wesleyanos, son los luteranos, y comienza una batalla que no va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no se encuentra en una institución, sino en hombres fieles a la palabra de Dios, que son capaces de entender en qué consiste la verdadera salvación, de que no se puede hacer tanto énfasis en la forma, sino en el propósito. ¿Se entiende? ¿Qué yo estoy diciendo? Mira que vamos a entrar en esto del bautismo. La forma. Yo tengo que hacerlo de esta manera. Otra iglesia dice, yo tengo que hacerlo de esta manera, y comenzamos a buscar textos que parece que nos dicen que así es. Si tú no lo haces, tú estás completamente perdido y fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo tú haces el bautismo? Bueno, yo bautizo niños. Ah, no, yo no, porque hay que creer y entender de que el que se bautiza, tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. En eso yo estoy de acuerdo. Pero el otro dice, no, porque nosotros bautizamos para decirle al mundo y a ese niño de que él ahora está perteneciendo por los padres que tiene a esa institución, igual de la misma manera que el pueblo de Dios en Israel circuncidaba para hacerlo partícipe de ese pueblo. No quiere decir que ellos sean creyentes, pero van a tener la identificación inicial de que ellos estuvieron en la iglesia verdadera, en el verdadero pueblo de Dios. Eso se podría dejar pasar, pero cuando tú luego dices de que entonces yo voy a bautizar porque el bautismo tiene un poder regenerativo, tú estás realmente trayendo una petición de principio. ¿Qué significa eso? De que yo lo digo porque siempre hemos creído eso. Entonces, ¿lo puede probar? No. Pero eso es lo que la iglesia siempre ha creído. No, ¿cuál iglesia? ¿Y se entiende?
Yo tengo que ir y confirmar eso con las Escrituras y tener un convencimiento de lo que eso significa. Y ahí está la gran batalla. Cuando yo me apropio algo que mi iglesia siempre ha creído como si fuera la verdadera realidad, sin analizarlo, sin estar completamente seguro, vamos a tener este tipo de divisiones. Y si nos vamos a la Santa Cena, vamos a encontrar varios problemas aquí. Cristo dijo: el que come y bebe de esta mi sangre, ¿cuándo dijo él eso? Estando muerto él ya, o se transfiguró y volvió, o estando él aún en vida. En una reunión con todos. ¿Ustedes creen que los que estaban sentados ahí estaban diciendo: wow, este vino, me estoy bebiendo la sangre de Cristo, y este pan es el mismo cuerpo de Cristo, pero él está ahí? Entonces vamos a decir de que ahí ocurrió un accidente increíble que cambió todo, y ellos podían tener a Cristo ahí mismo y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entendían ese lenguaje. Ellos entendían qué es lo que significaba comer y beber. Era apropiarse enteramente de una verdad. Digerirla, como nosotros muchas veces decimos: tienes que digerir lo que te voy a decir. ¿Qué estamos diciendo? Tienes que comértelo. Son los asuntos del lenguaje, y ellos lo entendían. Por eso es que en ese mismo pasaje Cristo tuvo que explicarle a ellos, porque ellos, a pesar de entender lo que estaba, se hacían los tercos. No es que no lo entendía, sino que se hacían los tercos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Ridiculizar a Cristo. ¿Acaso tú quieres decir que entonces nosotros tenemos ahora que comerte y que beberte y que somos caníbales o qué? ¿Se entiende? Y el Señor con su calma les explicó que esto era algo del espíritu, porque lo espiritual se interpreta de acuerdo a lo espiritual. ¿Se acuerdan de ese texto? Él mismo lo dice. Y una serie de detalles que el mismo pasaje lo explica sencillamente, y más bien, como veíamos nosotros el jueves, la importancia de no usar argumentos anacrónicos, o sea, fuera de época, para nosotros hacer una interpretación. Tenemos que entender qué pasaba en el primer siglo, qué entendían esas personas, cuáles eran los modismos. Igual que si te vas al Antiguo Testamento, entender los hebraísmos es un asunto básico, si no vamos a estar hecho un lío, un desastre. Como si yo no conozco los hebraísmos, bueno, vamos a ir nuevamente entonces a ver las personas que se han dedicado años, siglos a estar estudiando esos temas, y nosotros ver, pero espérate, que era un hebraísmo. Nosotros tenemos muchas veces que estar envueltos en trabajos, algunos hasta con 2 trabajos, y hacemos el esfuerzo de poder estudiar lo más que podamos. Pues demos gracias al Señor porque bien existen eruditos. Sencillo, Dios lo permitió para nosotros ir y verificar y decir: bueno, vamos a ver. Yo soy de los que verifico 3 y 4 eruditos para decir: déjame ver. ¿Se acuerdan de los bereanos, no? Vamos a analizar, vamos a ver, vamos a estar seguros de qué es lo que hay en el medio. Entonces a veces uno se para detrás del púlpito y parece que uno es un erudito. No, uno está realmente recibiendo lo que Dios ha dejado en su pueblo, donde ha utilizado hombres que Dios ha preparado para que ayuden a su pueblo, y los pastores nos alimentamos de estos hombres. Algunos pastores han llegado a casi a ser eruditos porque se han envuelto, han aprendido griego, han aprendido hebreo. Gracias a Dios por eso. Yo tengo que decir que a mí me da mucho trabajo el hebreo, y puedo desenvolverme un poquito más con el griego, más familiarizado, pero no es que tampoco puedo decir: sé mucho de griego. No. Igual que los diferentes términos que se utilizan en teología, tengo muchas deficiencias que tengo que mejorar constantemente una y otra vez, y nunca termino de aprenderla, pero hago mis esfuerzos. Contar de que nosotros vengamos acá y podamos aprender. Hay personas que le encanta aparentar y se aprenden 2 o 3 palabras hebreas o griego y la pronuncian hasta en su forma y su pronunciación, y la gente se impresiona y dicen: sabe griego, como le dice uno en esta a los de los, bueno, me perdonan, de las reuniones de los pastores, que parecía que sabía griego. Dice: pero mira, tú conoces un poquito de esto, y empezamos a
Él dice, no, aguanta, yo me sé algunas cosas, espérate, no sé, porque tengo algunos problemas con la gramática. Dice, bueno, tiene problemas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cuál es la impresión? ¿Cuál es el deseo de tú aparentar que tú eres un genio? No ayudas a la iglesia porque tarde o temprano te van a descubrir. Entonces se van a desalentar, se van a desanimar. Habla y di lo que en verdad tú eres y conoce para que todos nos ayudemos. Y que todos tenemos muchas cosas que ignoramos. En este asunto de la cena del Señor, ¿qué encontramos? En virtud de esas enseñanzas de Cristo, ellos dijeron, bueno, es que cada vez que nosotros tengamos esta Santa Cena, determinaron ellos por sus... ¿Qué palabra uso que no suene fea, Dios mío? Por su propia determinación. Si ve que de ahí pueden salir palabras feas, ¿no? Decidieron que hay que creer y entender de que porque le pasa la mano, santifica ese pan y ese vino, el sacerdote, eso se convirtió inmediatamente en el mismo cuerpo de Cristo y en la misma sangre de Cristo, lo que ellos llaman la transustanciación. ¿Han escuchado eso, no? Cuando te dan ese pancito, tú debes tener cuidado de que no se te caiga. ¿Habían escuchado eso, no? No se puede caer una migaja porque es parte del cuerpo. Algunos lo recogen y lo dan en una cosa negra, ¿no? Para que se pueda ver que ninguna partícula se pueda caer. Porque ese es el mismísimo cuerpo de Cristo. Cada vez que ellos toman eso, viene un sacrificio nuevo. Sacrifican a Cristo cada vez o cada domingo. En un inicio te daban el vino, luego lo quitan y entonces unen todo porque es el mismo cuerpo. En el mismo cuerpo de Cristo está la sangre y está todo. Pero ustedes observan que en esa misa, descaradamente, porque no hay ni otra que yo pueda ver, te dan el pan solamente a ti, pero el sacerdote troca, se toma el vino. Y tú dices, ¿cómo yo entiendo esto, Dios mío? Dame una explicación. No, eso lo ha determinado la iglesia, de que este hombre santo es el que toma el vino, la sangre de Cristo, y como él fue que santificó, una serie de cosas que yo les digo, yo nada más los oigo. Yo digo, pero me van a explotar el cerebro, pero al caso no entiendo nada. ¿Por qué? Porque lo están explicando desde un punto que debe estar sustentado por la tradición, no porque tú puedas organizar ni extraer esa enseñanza de las Escrituras ni de los apóstoles. Allá, Francisco. Qué bueno que trae ese punto de vista para nosotros, ¿verdad? Yo pienso que ellos o las iglesias desde en ese tiempo que querían poner sus ideas de ellos a través de el bautismo y todo eso, pero eso lo hacen ellos con una mente carnal, con una mente humana, porque como usted dice, lo que nosotros ahorita estamos estudiando es algo completamente espiritual. El bautismo, tanto el bautismo como la Santa Cena. La Santa Cena. Ahora, algo importante que hay que resaltar aquí es de que cuando Cristo instituye la Santa Cena, lo da a conocer a sus discípulos directamente Él. Después, cuando viene Pablo y instituye la Santa Cena a la iglesia de Colosas, Él mismo les dice a ellos que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Él dice, yo lo recibí directamente de Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue Pablo que recibió directamente del Señor? Porque podemos decir, si él no lo conoció. Pero cuando nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, el versículo 11, nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de alguno, sino fue una revelación de Jesucristo.
Pablo tuvo ese encuentro, esa revelación directa con él, para que él pueda confirmar lo que él iba a instituir, lo que ya había instituido el Señor Jesucristo, y que ahora nos lo da a revelar a nosotros. Y eso mismo es lo que nosotros recibimos por parte de Dios. Es algo tan grandioso, porque ya... Me permite interrumpir aquí un poquitito, y me va a seguir ahora mismo, sí. Va bueno lo que te está diciendo. Dice, si el Señor llamó a Pablo, le dio esas palabras a Pablo y le dio esa interpretación por el Espíritu Santo, no pueden existir dos revelaciones. ¿Cierto? O sea, tengan eso presente. Ahora sí. Ahora, continúo. El Señor nos da esa revelación, y es algo precioso para la iglesia, como dice usted, porque dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 26, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del ministerio entre los gentiles. Es decir, que Dios nos da a conocer esas riquezas, porque esas riquezas, aparte de la gracia, la fe, la salvación, entra esto, la Santa Cena, entra todo es redonda. Entonces Dios nos da a conocer por medio del Espíritu Santo, y por eso nosotros lo creemos, que viene directamente de Dios y no como los hombres lo han establecido. Luego, hermano, cuando dijimos que la iglesia no está llamada a poner por encima del propósito las formas. Cuando el Señor dijo, comed, esto es mi cuerpo, que es partido, bebed esta copa, que es mi sangre, bebed esta copa, ¿qué era lo que se estaba estableciendo ahí? ¿La forma o el principio? Era un principio. ¿Y cuál era el principio? Que no nos apartáramos nunca de Él. Cuando nosotros recordamos eso, cada vez, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no podemos vivir como iglesia sin Cristo. Eso fue exactamente lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Si se separan de mí por todas las filosofías y todo lo que los hombres digan, ustedes van a dejar de comer mi cuerpo y beber mi sangre para beber lo que el mundo les dé a tomar y beber y comer. ¿No es eso lo que está pasando? El Señor sabía lo que estaba diciendo, y ellos lo sabían. ¿Cómo yo sé que ellos sabían? Porque en esa cena nadie protesta y dice, Señor, pero yo siento que esto es vino y que yo no me estoy comiendo tu cuerpo. Nadie dijo nada, sabían de qué estaba hablando. Al contrario, vino temor, porque Él se atrevió a decir en esa ocasión, pero aquí estamos todos nosotros, pero aquí hay uno que no es de nosotros en ese momento. O sea, en un momento dice, ¿y quién será que no entiende? ¿Quién será que no ha digerido a Cristo? ¿Quién será que no lo ha entendido? ¿Quién será que no entiende de que cuando Pedro pudo decir, tú eres el Hijo de Dios, y que todos lo entendimos? ¿Quién fue que no entendió eso? Porque el Señor lo afirma. Y dice, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dice, no te les reveló carne ni sangre. Todos los que estaban ahí entendieron esa realidad. Pero dice, y vivieron con eso. Pero ¿es que acaso alguien no entendió que Cristo dijo que sí, que Él era el Hijo de Dios, el verdadero? Y que no se están tomando a Cristo, no lo están comiendo. Hay uno de ellos. Entonces hubo temor, seré yo, seré tú, ¿quién será? O sea, es normal que pase. Precisamente porque el asunto no es, mi hermano, estamos viviendo tiempo en que la forma vale más que el propósito. ¿Cómo tú haces tu servicio? Bueno, allá mi pastor viene con una bata larga y se pone, algunos se ponen hasta una kipá. ¿Sabes lo que es la kipá? No, esta cosita aquí, para parecerse como más antiguo y más unido a ese pueblo judío, qué sé yo, y una norma de reglas y forma de vestir que dicen, si no está vestido así, no es ningún sacerdote, nada.
Él no viene de Dios, porque esa es la forma. Ridiculizan cuando algunos vienen, lo que sostienen esa liturgia, ¿no? de esa formalidad, de esa bata larga. Dice, de que ahora han transformado el verdadero sacerdocio de Cristo para entonces ponerse corbata y saco. No, esos son los presidentes. Imagínate, el sacerdote se viste de acuerdo a la vestimenta instituida por Dios. ¿Cuál vestimenta instituida por Dios? Tú vas y la buscas y no la encuentras. ¿Se entiende? Cristo mismo andaba con el cabello revuelto, sandalias, predicando ese evangelio santo y puro. Pedro también tenía que vestir. No es el Pedro que hoy vemos ahí en el Vaticano. Ese Pedro nunca tuvo lo que este Pedro moderno tiene, que se mueve dentro de oro y plata. No, nunca lo tuvo. Pedro, oye, ¿cuándo fue que yo no tuve esto? No. Me hubiese gustado tener esa vida. Esa sí me gustaba y me tocó otra. Y fue decapitado. Ah, no, esa no le gusta a ellos, esa no. Hay que traer las vestimentas que usaban los reyes. Usted va a ver, cuando usted analiza eso históricamente, y estas vestimentas vienen del paganismo, vienen del Imperio Romano. Usan los términos del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es un imperio, es político. Es una iglesia política. Pero la gente no lo ve. No lo quiere ver. Ahora se están dando cuenta muchas personas, con todas las informaciones que hay, con todo lo que sale, con todos los análisis históricos que todo el mundo hace, y algunos dicen, pero ¿qué he estado creyendo? He estado 40 años en esta iglesia que es la verdadera y ahora me doy cuenta que me han engañado. O sea, tristemente fue así, pero Dios tuvo misericordia de ti, sal de ahí. Eso es todo, así de sencillo. Esta cena del Señor, tenemos que decir entonces, pero caramba, ¿cómo es posible que yo pueda meterle esto a la persona? Y cuando yo tome este pancito, me lo dan, y eso es una sublimidad tremenda, ese cuidado que hay, y me lo tomo y yo siento que es un pan insípido, por cierto, no lo que lo han aprobado, pero ese es el cuerpo de Cristo. Cuidado con eso. Las personas que están sesgadas, que están llenas de ese convencimiento que le produjo tal vez por sentimentalismo, tal vez porque ha nacido ahí, cuando te escuchan hablar así, pero qué falta de respeto a la iglesia. Fíjense, ahí está. El problema es la iglesia, no la palabra de Dios. Es que ellos dicen, es que si la iglesia lo dijo, eso tengo que creerle, porque no tenemos magisterio. Ustedes no tienen magisterio. Qué triste, ustedes no saben lo que es un magisterio. Qué pobre. Dios ha instituido personas para que nos guíen, para que nos ayuden. O sea que todo lo que ellos han hecho, en todas esas contradicciones, a eso le llaman progreso, avance, pero son inspirados por Dios. ¿Cómo es que se puedan entonces contradecir tanto en el tiempo uno con otro si todos tienen la enseñanza perfecta y correcta? Porque somos humanos, pero entonces todos lo somos, los demás no lo son, ¿o qué? Y ahora mismo están más divididos que nunca, tienen una guerra ahí que usted no quiera saber. Siempre nos acusaron nosotros de divisiones, que tenemos 80,000 iglesias y qué sé yo qué, de todos nos dicen, ¿no? Pero realmente es una manera de querer apoyar lo que la palabra de Dios nos dice para sustentarnos en una tradición. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Ellos encuentran fuerza cuando dicen que ellos han tenido varios problemas con esto de ¿a qué problema me refiero? Con esto de ese pan que ha sido bendecido y que ya es el mismo cuerpo de Cristo. Ellos guardan eso en un sitio. Ellos han tenido robos. ¿Y por qué se roban eso? ¿Quiénes son los que se los roban? Bueno, se los roban los brujos. Eso ha sido verdad. ¿Por qué? Porque si ese es el cuento que me han metido, vamos a llevarnos a Cristo. Y hacen rito con eso. Eso prueba de que en verdad ellos están muy convencidos de que eso es el mismo cuerpo de Cristo. No se están llevando cualquier cosa para sus ritos. Y Satanás sabe que eso es así, y por eso usa a sus ministros para que se los roben y todo esto. Utilizan ese argumento para que nosotros creamos de que en verdad, si alguien es capaz de robar eso en el mundo diabólico, es porque Satanás sabe que ese es el mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? Con eso te comen la mente fácil.
porque si no fuera de tanta importancia no se lo llevaran, como dicen ellos. No, lo que pasa es que estas personas también, Satanás lo sabe, que si juegan con algo que la gente cree, va a tener mucho valor. ¿Entiendes? Va a tener mucho valor. Y si esos mismos ministros que están ahí, que son brujos de Satanás, creen eso, pues mejor todavía. Finalmente Satanás maneja y juega con tus propias creencias. ¿Sí ves? Porque Satanás tiene muchos años. Ha tenido bastante tiempo para conocer cómo somos nosotros, nuestras debilidades y todo, y nos utiliza. Eso hace más fuerte ese rito, y las personas que están ahí creen eso. Satanás juega con las mentiras de los hombres, pero hay un pasaje que nos ayuda. Cuando tú eres de Dios y te permaneces en Dios y te afirmas en Dios, dice la Escritura, ¿qué pasa con Satanás? Que huye de nosotros. Si eso fuera realmente de Dios, no se atrevería a tocarlo. Porque si hay algo que Satanás sabe, es que debe de temer a todo lo que sea de Dios. Porque también ha tenido bastante experiencia para entenderlo. ¿Se entiende? Pero va a jugar con el pensamiento de los hombres. Y siempre lo ha hecho. Va a jugar con él. Por eso son las tentaciones. No a todo el mundo lo tientan las cosas que a otro le tientan. Entonces él sabe lo que a ti te provoca. ¿Y qué va a hacer? Te va a dar otra cosa. Te va a poner lo que a ti te provoca. Porque ese es su trabajo. ¿Se entiende, hermanos? Con esta introducción y entendiendo lo que hemos tenido, eso lo vamos a ver más ampliamente cuando tengamos que estudiar doctrinas de la iglesia, pero esto nos va a servir como introducción y saber a qué se enfrentaban estos hermanos en la Reforma. Era a una tergiversación de la doctrina y apoyada por la palabra tradición. Las tradiciones nacen por el poder. Nada que sea impuesto por poder debe ser creído con veracidad, porque el poder es el poder. Si tú no lo hacías, tú tenías problemas con la iglesia y podías ser perseguido. Por eso es que poco entienden lo que fue la Inquisición. La Inquisición fue una manera de enseñarle que aquí mando yo. Pero lo disfrazaban de pureza y santidad para impedir las falsas doctrinas y que si no hubiese sido por nosotros, entiendan bien lo que es la Inquisición. Fue para que en verdad la doctrina permanezca. Entonces tú eres mejor que el Espíritu de Dios y que tiene que imponerlo por la fuerza y por muerte. ¿Cree que el Señor iba a hacer eso para poder hacer permanecer su iglesia? No, Dios no necesita todo eso, ni necesita matar gente para decir que por eso lo hacen los políticos. Los políticos sí, hay que hacer guerra, hay que manifestar mis grandes cañones, yo tengo arma nuclear. Eso, ¿no es esa la guerra que tenemos hoy en día? ¿Quién tiene más poder? Es así, hermanos. Finalmente todos deberían de entender de que hay un solo poder, Cristo. No tendríamos guerra, eso es seguro. No la tendríamos. Pero las ambiciones de los hombres nos llevan a destruir todo lo que es de Dios. Y yo creo, hasta el día de hoy, de que cuando se habla de gran ramera, se habla de esa gran institución política llamada cristiana, porque ha hecho mucho daño. Y hay mucha gente llorando allí detrás de todo eso que le dicen, y se inclinan y hacen una devoción. Y Dios tenga misericordia, porque hay mucha gente con una fidelidad tremenda y buscando a Dios. Están buscando a Dios. Yo me he sentado con personas que están en esa situación y con la manera que ellos buscan a Dios, a mí me han edificado. Porque hay un amor muy grande, muchas personas buscando de Dios, aferrados a Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que no es cierto? Eso es cierto. Buscando fielmente de Dios, están ahí. Y yo digo, Señor, ¿qué yo hago con todo esto? Señor, yo no puedo nada. Muéstrale, manifiéstate y dile quién tú eres. Dios lo saca. Recientemente ahí con una persona que hemos estado tratando, 50 años en el catolicismo, mucho conocimiento, un intelectual.
2 semanas, testifica de que ya él no puede más. De que hay demasiada información para él no poder entender de que lo han estado engañando. 50 años siendo maestro, teniendo participación, no solamente alguien de nombre, sino que era participativo. Abandonó todo y ahora está sirviendo al Señor. También tenemos dentro de nuestro mundo latino alguien muy conocido. Me acuerdo recientemente de alguien que había sido un hermano en el movimiento pentecostal muy fiel al Señor, abandona el cristianismo y se va a la Iglesia Católica por mucho tiempo. Y luego, recientemente, después como de 20 o 23 años, algo así creo que es, de servir fielmente en la Iglesia Católica, reconoce y ahora vuelve nuevamente al protestantismo. Imagínense, ahora tiene conocimiento de más de ambas partes para poder entender qué es lo que hay. No sé si muchos han escuchado a Fernando Casanova, puertorriqueño. Atacó mucho a lo que era el mundo evangélico porque creyó fielmente, estaba buscando de Dios. Son personas que están buscando fielmente de Dios. No se engañen. Pero Dios permite tantas cosas para que luego esas personas puedan ser utilizadas. Salen de ahí y saben los argumentos porque los estudiaron, saben lo que había. Estudió toda la teología y se ha dado cuenta de que son incomprobables, de que es defender lo indefendible. Mi hermano, la palabra de Dios es nuestra única guía. Somos solo escritura, como hemos dicho al principio, pero no somos soloístas bíblicos. La iglesia se ha desenvuelto en siglos. Dios ha estado guiando su iglesia por el Espíritu Santo. Hay una responsabilidad muy seria de parte de nosotros de ver cómo es que Dios ha estado cuidando y guiando su iglesia, porque Él ha estado ahí, Él lo prometió. Él lo prometió. Y Dios ha utilizado hombres que han errado. Por ejemplo, yo soy un fiel seguidor de Agustín, siglo IV. Hizo mucho por la ortodoxia cristiana. Pero te encuentras que hay cosas que tú no puedes creer de todo lo que Agustín dijo. Acusan mucho al pobre Nestorio de algo que hoy en día se comprueba de que en verdad no fue todo lo que él hizo, ni creyó, pero hoy se llama nestoriano aquellos que hacen una transformación de lo que es la personalidad de Cristo. De si él fue una persona o no fue una persona. Hicieron una reunión, un concilio, sin que él estuviera ahí. En el 451 no lo dejaron entrar y dijeron que él creía esto y creía lo otro, hasta que hay documentos que han salido que finalmente Nestorio no creía eso. Pero sí le dieron a creer eso, pero ya está definido de que el nestorianismo es eso, alguien que hace una división entre las dos naturalezas de Cristo. Entonces yo tengo que ir y ver lo positivo que tenía Nestorio, y Nestorio tiene muchísimas cosas que son positivas. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios siempre ha trabajado así. Aprender a nosotros ver donde Dios está hablando y aprender a ver donde Dios no está hablando. Yo puedo pararme aquí en este púlpito y puedo decir cosas que ustedes van a tener que analizar a través de las Escrituras y verme con amor. Hermano, creo que ha errado, no estoy de acuerdo con esto, y tenemos que analizar a la luz de la Escritura, y esa es la bendición de la iglesia, de que la iglesia no está regida por una persona específica que lo que dijo eso es, sino que todos tenemos al Espíritu de Dios y tenemos el derecho de ver y analizar cada cosa que tú dices. Esa fue la ventaja y la enseñanza que nos dieron los bereanos. Los bereanos escuchaban a Pablo, no lo contradecían, perfecto, pero ¿qué iban y hacían? Ver si lo que Pablo decía era verdad o era mentira. Si estaba de acuerdo a las Escrituras. Esa es la vida de la iglesia. Ese es el ejemplo a seguir por todos los siglos. ¿Ha hecho eso la iglesia? No. Ha preferido un magisterio,
ha preferido que alguien le diga, porque es más cómodo. Si tú me dices eso, ya está bien. Por eso es que esta congregación te dice, es que no, si la iglesia lo dijo, ya eso es. O sea, ya tú descansas ahí. Y no se puede, no se puede. Dios quiere hombres y mujeres que sean fieles a la palabra de Dios, analizando por ellos mismos con toda responsabilidad de ver si lo que se ha dicho aquí es verdad o mentira. ¿Se entiende? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias por permitirnos abrir las puertas de esta congregación en un mundo con tantas deficiencias, con tanto alejamiento de ti, y utilizamos la palabra deficiencia conscientemente porque no hay deseo ni propósito de permanecer en tu palabra, sino de buscar la manera y la forma de hacer proselitismo. Qué triste, Señor, que nosotros estemos más empeñados en encontrar y llamar éxito a cuando nuestra comunidad crece, pero no que crezca en santidad, sino en número. Nosotros queremos números, pero no lo queremos hacer de acuerdo a nuestros propósitos y deseos carnales. Que seas tú, Señor, que nos ayude a no negociar tu palabra para poder lograr tener personas. Cuídanos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. En tus manos estamos. En Cristo tu Hijo, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén.